Buenos días, amada familia. Qué rico verlos. Les decía que estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este maravilloso mensaje hoy. Hoy estamos realmente en la cuenta del Omer, yendo por el puente de Shavuot. En español, pastor, la resurrectación ya fue. Amén. Nuestro Señor y Salvador ya resurrectó. Él no resucitó, porque si Él hubiera resucitado, volvería a morir como Lázaro. ¿Se acuerdan? O como el hijo de la viuda, cuando Elías lo resucitó. ¿Cuántos se acuerdan? Pero como Él resucitó, o sea, tomó el poder sobre la muerte, sobre la vida, sobre la eternidad, y tomó las llaves del infierno. ¿Cuántos saben eso? Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 5. Amén. El Señor le entregó a Él en el cielo toda potestad, todo poder, todo reinado, todo señorío. Dígame a eso. Pero, ¿sabe una cosa? Los cristianos creen en esto. Qué lindo, ¿verdad? ¿No? ¿Solo yo? ¿Solo 3 o 4? ¿Creemos en la resurrectación? Gloria al Eterno. Qué bonito, ¿verdad? Pero el asunto no es creer en la resurrección de nuestro Señor o resurrectación, que es la palabra correcta. El asunto es saber cómo pasó. El asunto es cómo yo puedo usar eso para mi resurrectación. Para mi vida eterna. Mire, familia, nuestra lucha en esta iglesia es que los hijos de este lugar conozcan cómo Dios hace las cosas. Porque es que usted y yo ya conocemos palabra hace años. Desde que éramos bien pequeñitos, nuestros padres, si eran religiosos, iban a la religión tradicional, ¿verdad? Conocemos, incluso de oídas, como dice la misma palabra, conocemos palabra. Usted, después de que se convirtió, ha leído palabra. Pero el asunto no es decirle, nuestro Señor resucitó o resurrectó y usted tiene vida eterna. Sí, amén, gloria a Dios, qué lindo. No, el asunto es saber cómo funciona eso, cómo yo lo puedo usar. Míreme, le voy a dar un ejemplo. Los discípulos estuvieron con nuestro Señor y Salvador 3 años y medio. Dígame amén, porque eso es verdad. Gloria al Eterno. Pregunta, ¿conocían o no palabra? Ellos estaban hartos de palabra, lo digo con mucho respeto, Padre amado. De hecho, Pedro, ¿por qué estaba renegando? ¿Por qué renegaba? Porque él conocía palabra. Pero el problema con Pedro en esa época, antes de conocer a nuestro Señor y Salvador, es que él no veía la palabra hecha vida. Por eso cuando en Mateo 16 le preguntan, el Señor pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? No pregunta qué dice la gente que soy yo, no, sino quién dice la gente. ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Y Pedro qué dice? Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta a nuestro Señor? Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, o sea, ningún ser humano puede declararte esta palabra, sino solo nuestro Señor, el Espíritu Santo. Y sobre esa palabra edificaré mi iglesia. Ahí el Señor no le dijo, Pedro, te haré papa, Pedro, te doy las llaves porque no es eso lo que dijo el Señor, sino que sobre la palabra que estaba confesando Pedro, revelada por el Espíritu Santo, eso sería el evangelio sobre el cual se fundaría la iglesia de nuestro Señor y Salvador. Ahora miremos cómo funciona eso. ¿Está preparado? Les dice nuestro Señor en Lucas 10:17 que él veía caer a Satanás del cielo como un rayo y que él les daba y nos daba poder sobre toda fuerza del diablo, sobre serpientes y toda su fuerza, todo su poder, y nada nos haría daño. ¿Hay alguien aquí? Luego en Romanos 16:20 confirma que tú como cristiano, que yo como creyente, podemos pisar, es más, que nuestro Señor y Salvador estará con nosotros
para que nosotros le pisemos la cabeza a Satanás. Y en breve, nuestro Padre eterno aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Y luego dice la palabra, aleluya, aleluya. Ay, santo Dios. Luego dice la palabra que sobre cualquier enfermo que ellos pusieran las manos, sanarían y echarían fuera demonios. Y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Ahí les dijo cómo funciona. Esto ya no es de fe, esto ya es de hacer. No, creo que no me estoy explicando. Cuando a mí me viene un diagnóstico, un malestar de enfermedad o lo que sea, comienzo a renunciar a él y comienzo a reprenderlo. Y en mi espíritu miro la parte de mi cuerpo que quiere ser afectada y la veo en el principio, en el origen, sana. Pero es que el cristiano no lo hace, porque cuando le toca, no lo hace porque no cree, no tiene la capacidad de caminar a esa salud. Porque es que en 3 Juan 2 dice, me cambió el Señor el mensaje hoy, bueno, gloria a su nombre. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que prospere tu alma. Y le está diciendo, ¿cómo? Pero el cristiano, wichi, 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 que prospere tu alma y no puede hacer nada porque no entiende el movimiento espiritual, el movimiento celestial y el movimiento aquí en la tierra. Mire familia, entienda que cuando sucede algo aquí en la tierra se ha movido en 3 esferas. En 3 esferas. ¿Quién me dice? A ver, José, usted que es tan sabio. No, en lo diabólico, en lo satánico, en el infierno. Son 3 esferas que vimos aquí en la tierra. La esfera física, que es la tierra. La esfera espiritual, que es el cielo. Y la esfera que se opone a todo, que es Satanás, el infierno. Siempre que el Señor nos bendice a nosotros, tiene que desposeer a él, al malo, a Satán. Si recordamos Job capítulo 1, el diablo nos quería desposeer a Job. ¿Alguien me sigue? Pero le digo, yo no puedo hacerlo, le dice el diablo al Señor, porque tú le tienes rodeado, o sea, cercado. Salmo 34:7, Salmo 91:11. Lo tienes rodeado a él, a sus propiedades y a su vida. En 3 esferas, ¿alguien me sigue? Entonces, para que el enemigo le cause daño a una persona, la persona le tiene que dar derecho legal, pecar. La enfermedad viene como consecuencia o del pecado o como consecuencia de que el edificio se va desgastando. No siempre es pecado, ojo, sino que es que ya llegamos a una edad maravillosa en donde tenemos que hacer las cosas por experiencia, no por fuerza. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Ok. Pongo un ejemplo, Procas, pido perdón por ello, pero para ejemplarizar, repito. Cuando yo tenía 20 años, en bicicleta andaba 100 kilómetros, 200. Ahora que estoy en la época más maravillosa de mi vida, pedaleo 30 kilómetros y es una maravilla. Porque 30 kilómetros es como ir allá al norte de Melgar, por ejemplo. Incluso a Mosquera, ¿cierto? 30 kilómetros, bien andaditos, se devuelve uno, qué rico. Y la verdad que me pongo a la par de los jóvenes y vamos bien. Pero cuando ya llegamos a unos 25, 30 kilómetros ya, vamos a tomarnos un tris de agua y nos vamos a devolver. ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque la enfermedad viene o por pecado o por ejercicio del cuerpo, de lo físico, de la carne. Por envejecimiento, entonces, para que me entiendan. No podemos ser los mismos, aunque por dentro de nuestra alma está más joven, porque no sé si usted recibió la revelación de Apocalipsis, cuando nuestro Padre Eterno en capítulo 20 y 21 dice que nosotros somos eternos y que nosotros, escúcheme, volveremos a ser como el principio. Y allí ya no habrá ninguna lágrima. Pero repito, ¿cómo se hace entonces para obtener salud? ¿Qué fuego el que hay aquí, verdad? Estamos aquí transpirando, perdón. Mire, cuando viene un diagnóstico,
Cáncer. Tengo una pastora que no le he pedido permiso para decir su nombre, voy a hacerlo. Le dio cáncer de mama hace unos 10 años. El diablo la mató hace 10 años como 2 veces. Como yo soy muy amigo de ella, le declaré palabra y etcétera. Y esa vieja dijo, ni siquiera me voy a hacer quimioterapia, ni radioterapia, ni nada. Si Dios quiere, me salvo, porque yo sé que la palabra lo dice. Y comenzó a hacer lo que yo le enseñé, lo que nuestro Señor enseñó. Poner la palabra a caminar en el cuerpo de ella. Es que la gente no entiende eso. ¿Cómo tú, mire, yo me asombro de que hay personas con mi edad que ya... Personas de 50 años ya con caminador, y no porque no tengan la capacidad, sino porque se vuelven ñoños. No, si usted le ordena a sus neuronas que obedezcan la palabra de Dios y pone la palabra de Dios en su boca, la pone en su mente y en su corazón a obrar, porque la palabra opera. Si no, esto sería carreta, sería mentira. Yo no me imagino a nuestro Señor y Salvador cuando levantó allá a Tabita, cuando fue donde Lázaro. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? Está muerto. 4 días. Está podrido. ¿Cómo hacemos? Eso es imposible, Señor. Huele mal. Es más, yo estoy sintiendo que huele mal. ¿Sí fue así? No. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Cuántos se acuerdan? Juan 11. No. Al que esté muerto, que crea en mi palabra, vivirá. Y el que cree en mi palabra, vivirá para siempre. ¿Y qué dijo él? Padre, gracias, porque siempre me oyes. Pero por causa de estos chismosos, digo, por causa de ellos, declaro la palabra. ¿Y qué dijo? Lazarito, Lázaro, Lazarito, ¡o Lázaro! ¡Ven fuera! Toda la gente. Yo recuerdo cuando el bicho, cuando la pandemonia, no se vacunen. No, eso se fue gente de la iglesia por eso. Yo visité 370 familias, todos con bicho, sin bozal, sin vacunarme, todos transpirando, los abrazaba, los besaba. ¡Reprenda! ¡Deshágase de eso! Muchos no me llamaron porque les daba pena. Yo iba allá a la casa de ellos. Oiga, ¿cuántos lleva usted en la iglesia? 20 años. No ha creído nada, ¿no? Pastor, se va a morir, pero ni la risa. Usted dice que se va a morir de la risa, se muere la risa. Ninguno de esta iglesia murió. Pero para antitestimonio, tengo a una sierva de la iglesia. Pastor, ayúdame a orar por mi papá, que dijo que se iba a vacunar mañana a las 10 de la mañana. Yo me puse a orar por él y le dije, sierva, a las 10:30 muere. Yo no soy mentiroso, yo tengo que decirle la verdad. Ay, pastor, le dije, dígale que no se vacune o a las 10:30 muere. No, pastor, es que que el refuerzo, que... Bueno, ok, tú saliste las cosas mías. Me llama a las 11, ay, pastor. No, yo se lo dije. Tengo un antitestimonio aquí en la iglesia. Un varón duró conmigo 15 años congregándose en adulterio. Estoy orando por él una vez a las 4 de la mañana. Me dice el Señor, dentro de un año le van a meter un disparo en el pecho, lo van a robar. Y no lo roban, sino que lo matan. Dígale que se arrepienta, que deje el pecado. Ah, pero el malo es uno, ¿no? Y estuve todo un año rogándole que se arrepintiera, que dejara el pecado. ¿Qué pasó? Pues lo mataron. Y la esposa es tan procaz que me dice, pastor, ahí en el servicio fúnebre, mi esposo se salvó. Mi esposo está en el cielo, ¿verdad? Yo le dije, señora, yo no soy mentiroso. Su esposo está en el mismo infierno por sinvergüenza. Primero por desobediente, porque no hizo caso. Ustedes también. Y segundo por su adulterio. ¿Qué quiere que le diga? Claro, se pusieron bravos conmigo. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no soy un mentiroso. Yo soy un apóstol, un pastor, un profeta. De verdad. Y cuando veo las cosas en las personas se las digo. ¿Qué hago? Se ponen bravas conmigo, lo siento.
Pero es que Dios no me puso a ser amigo suyo, Dios me puso a pastorearlo. Y a que usted reciba esta palabra para que sea sano, para que tenga vida y vida en abundancia y se vaya para el cielo. Esa es mi función. Si usted lo recibe, gloria a Dios, aleluya. Si no, I'm so sorry. ¿Qué, pastor? Menso el zorro. ¿Por qué será que una persona no puede empoderarse por la palabra? Ay, pastor, me duele aquí, me duele allá, me duele acá, cuya. Ah, se le fracturó el dedo, hermano. Usted tiene que creer la bendita palabra para tener billete, plata, dinero, economía. Porque el que prospera llama a Yeshua Hamashiach. Él es el dueño del oro y de la plata, dice la Biblia. Para tener salud, ausencia de enfermedad, salud. Eso es lo que quiere decir la palabra salud. Ausencia de enfermedad. Si no, esto sería mentira. Para que sea salvo. ¿Quiere saber cómo funciona eso? ¿Quiere saber cómo usted puede caminar en el cielo? Le voy a enseñar porque para eso estamos aquí. Pero usted tiene que creer, amado. El Señor les dijo, ahí en Juan, les dijo que si Él no fuera levantado, capítulo 12, si Él no fuera levantado de la tierra, no podría salvar al mundo. Nadie le entendió, nadie le creyó. Luego también ahí mismo en Juan, capítulo 10, les dice que Él da su vida por sus amigos, que no hay mayor mérito que aquel que dé su vida por los amigos. ¿Se acuerdan que se los enseñé? Y Él dice, yo tengo el poder, escuche lo que le voy a decir, aleluya, me gozo. Estuve toda la noche pidiéndole al Señor, ¿cómo enseño esto, Padre? Y sigue que Él es, y la gloria es para Él. Juan 10, yo tengo el poder para tomar mi vida y tengo el poder para tomarla, para entregarla y para tomarla. Amén. Dice la palabra que Él entrega su vida para poderla volver a tomar. Le voy a dar una cita que lo va a asombrar. Venga, libro de Eclesiastés capítulo 8, verso 8. Le voy a probar algo aquí que solo Dios, Yeshua Hamashiach, nuestro Señor y Salvador, puede hacer que ningún otro hombre, ningún ser humano puede hacer esto. Solo Dios, solo nuestro Señor y Salvador. ¿Alguien está aquí? Y eso es algo que me rompió la cabeza a mí, me rompe la cabeza. Escuche esto. Libro de Eclesiastés capítulo 8, verso 8. ¿Cuánto llegamos? Mire esto tan hermoso. Le voy a enseñar cómo funciona esto, hermano. Es que el asunto no es decir que usted es salvo. El asunto es ser salvos. No dígame amén, auxilios. Mire, el asunto no es decir que usted sea salvo. El asunto es ser salvo. Amén. Libro de Eclesiastés capítulo 8, verso 8. Amén. ¿Lo tiene en su Biblia? Dice la Biblia, no hay hombre que tenga poder, o sea, potestad, gobierno, dominio, señorío, sobre el espíritu, para retener el espíritu, ni poder, potestad, sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Cuántos descubrieron el secreto de este verso? Hay 7, pero hay uno ponderante, principal. ¿Cuánto leímos? ¿Amén qué? ¿Amén mentiroso el pastor o amén a la palabra? Aleluya. 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 Ay, los veo ahí. Gloria al Eterno. Sacándose y divanándose los sesos. Aleluya. El principal dice que estamos en guerra. Diga guerra. Y no valen armas en tal guerra, ni impiedad librará al que la posee. Estamos en una guerra para que el cristiano no crea, para que el cristiano no reciba vida eterna, para que el cristiano no camine en la vida y no camine en la vida eterna. Es una guerra. La salud es una guerra. La prosperidad es una guerra.
Pero la principal de todas es la vida eterna. Yo no sé por qué siento que el Señor me está que me grita, lo dislo. Mire, familia, usted no puede tener miedo a la muerte, sino que usted debe amar ese momento. No le va a doler, Andrea, no se preocupe, no va a doler. La muerte no duele. Cuando uno muere, inmediatamente, se lo enseñé también, inmediatamente el espíritu va al cielo. Inmediatamente va al encuentro, al paraíso momentáneamente con el Señor. Inmediatamente. ¿Qué le dijo nuestro Señor a Dimas? Al ladrón que se arrepintió en la cruz. ¿Se acuerdan que se lo enseñé el viernes? De cierto te digo ya, te aseguro una cosa, que es lo más seguro, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Señor y Salvador habló de la inmediatez de su salvación, por su palabra, por su perdón y su redención. Amén. Le hablé las 4 cosas ahí. Entonces, inmediatamente, en Hechos capítulo 7, amo ese capítulo 7 del libro de Hechos, cuando están asesinando a Esteban, el apóstol Esteban, dice, veo los cielos abiertos, aleluya, y a mi Señor y Salvador en el trono, gloria a su nombre. Él no estaba sufriendo por las pedradas. Dijo igual que nuestro Señor y Salvador, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos entrego mi espíritu. Eso sí que es chévere. Eso sí que es hermoso. Porque el apóstol Esteban se le abrió el cielo para ver lo que estaba por recibir. Amén. Por eso cuando a mí esos asesinos de las FARC me pusieron fusil en el pecho esa vez, a mí me dio fue coraje que fuera tan atrevido el diablo. Y le declaré palabra a ese personaje. Y todos sabemos cómo murió. Y disparó. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Parecía que tuviera un arma de juguete que no le funcionaba. Y en la tercera ocasión, cuando le pusieron fusil en la cabeza a mi esposa y a mi hijo mayor David, tenía 9 añitos mi hijo. Y le dije, vea, infeliz. Pero todos saben el calibre de la palabra que le dije, infeliz, hijo del diablo. Dispare. Cojo a mi esposa de la mano, lo subí a ese carro. Parecían juegos artificiales ese día. Y aquí estamos. Y en el cementerio allá en Chaguaní, Cundinamarca, cuando me quisieron asesinar, esos mismos terroristas, y les declaré palabra. Yo quisiera conocer un hombre que tenga ese carácter, que se pueda mover en esa dimensión. Aquí he recibido testimonios de varios siervos que los van a atracar y declaran palabra y caen al piso como cucarachas. Eso es lo que tiene que pasar si somos ungidos e investidos por el poder de esta palabra. Ahora, mire esto. Está refiriéndose a Yeshua aquí. No hay hombre que tenga poder o potestad, gobierno, señorío sobre el espíritu. El único, ¿cómo se llama? Lo acabamos de leer, se lo acabo de enseñar, de profetizar, lo enseñé el viernes. Yeshua Hamashiach, el que tiene el poder de tomar su vida, de darla, ay, 1000 perdones, de dar su vida, entregarla por sí mismo. Exhalar su espíritu y volverlo a tomar. Perdón, el único es Yeshua Hamashiach. Ningún hombre. Tiene que ser Dios entonces, amén. Tiene que ser Dios. Nadie puede negar, ni perdones, el señorío, una mentica, de nuestro Señor y Salvador. Pero hay personas contumaces que lo hacen. No podemos. Amén. ¿Cuántos creen esto? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creemos esto? Mire, la ventaja es que nosotros nos vamos a morir, vamos a dormir. Pero la ventaja nuestra ahora mismo es que nosotros tenemos la esperanza de ser salvos y arrebatados. Esta es la generación que va a ver el arrebatamiento. Pero amén, allá atrás digan auxilios, penalti, foul, gol. ¿Hay alguien allá atrás? Ay, aleluya. Yo no me imagino a mi Señor y Salvador
¡Ay, tan linda! Hija, la bendigo. Gracias, hija, te bendigo. Yo no me imagino a nuestro Señor y Salvador pensando, ¿será cierto? ¿Sí irá a pasar? Ay, Señor, nos metimos en la grande y ¿ahora qué hacemos? O por allá Pedro, venga, auxilio, hermano. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Ah? ¿Será que sí pasa? Aló, auxilio. Familia, míreme, se lo ruego. Una vez a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, me llama un siervo de la iglesia llamado Javier. Se le murió su hija, que por una oración de este servidor Dios puso en el vientre. La niña broncoaspiró por una gripa que tenía y me llama, pastor. Yo acababa de recostarme porque estaba orando. ¿De qué le pasó, Javier? Mi hija murió, pastor. ¡Ah! Y me dio qué coraje, Dios. Los que estaban ahí conmigo, ustedes conocen el testimonio dicho por él, por su esposa. Le dije, ¿usted en qué clase de Dios cree? Retrovendecido. Y le dije otras dos cosas también. Estamos aquí en la morgue, es para que mañana nos haga el servicio fúnebre, pastor. Miren qué coraje me dio. Le dije, ponga el celular en altavoz. Póngase en el vientre a la niña. Y oramos una sencilla oración y la niña resucitó. Entonces médicos se alaban los pelos, etcétera. Se puso bravo porque lo regañé, en lugar de estar feliz porque su hija resucitó. Ingratos, no están aquí en la iglesia. ¿Qué tan difícil es hacer una oración para que alguien resucite? ¿Usted lo haría? ¿Amén? ¿Qué? ¿Seguro que lo haría? Ojalá lo haga. Porque si esta palabra está siendo lanzada es para que la ponga en práctica. Es cuestión de creer. Y si usted puede creer para hacer una oración, ¿por qué no cree para que Dios le sane por dentro? Sin que lo toque un médico. ¿Qué prefiere? ¿Que lo toque un médico, le haga cirugía, lo opere, lo abra, le ponga anestesia, etcétera, recuperación y todo? ¿O que la palabra lo sane? Lo que yo le enseño a usted aquí es porque yo lo vivo. Yo recuerdo un día que salí en bicicleta, salí en una jauría de perros y en lugar de reprender me puse a pelear con ellos. Yo les conté a ustedes. Y por cabezón me caí. Triple fractura sobreescapular. Necesitaba por lo menos 3 cirugías y unos 2 o 3 años de fisioterapia y que y eso fue un sábado en la tarde, después de Shabbat. Y yo no aguantaba el dolor y comencé a declarar la palabra. Y estuve toda la noche en vigilia reprendiendo. Y ese domingo llegamos a la iglesia y levanté mis brazos a ver, o se acaba de romper, o Dios me sana, o algo va a pasar aquí, pero no me vas a hacer quedar mal delante de toda la iglesia. Y aquí estamos sin cirugía, sin nada. Y más sanos que un lulo. Apóstol, está mal, entonces si yo me hice cirugía. No, porque es que todos no tienen esta capacidad de fe. Y para eso está Jeremías 33:3 y Jeremías 33:6. Pues Dios pone a los médicos también, que trabajen, se ganen el sueldo, ¿sí o no? Pero ¿no es más fácil creer en la palabra? ¿Sí o no? Yo le dije a alguien hace poco, gloria a Dios, estaba hoy aquí dando testimonio. Mire, cada vez que usted va a recibir un milagro de Dios en salud o en prosperidad o en salvación, el diablo se va a oponer. Y le va a decir, sí, se le quitó el dolor. Sí, pero no, es mejor que vaya al médico. Entonces le estaba contando a esta amada pastora que le dio cáncer en el seno. Y ella hace lo que yo le enseñé. Y cada 3 o 4 años el diablo le manda una recaída. Y ella dice, no, yo ya fui sana. Y no se ha hecho absolutamente nada y está en perfectas condiciones. Después que le habían dicho que tenía metástasis y su cáncer era grado terminal. Y yo creo que es una de las pastoras que más lidia y más lora da en Colombia, en el comité religioso, en el comité distrital y etcétera. Ya sabrán de quién estoy hablando.
Usted tiene que tomar la decisión. ¿Lo le cree a Dios? ¿O no? Escuche esto. No hay hombre que tenga poder, potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Ni potestad sobre el día de la muerte para que gane esta guerra, ¿sí o no? Ahora míreme, ¿quién fue el único? Jesús de Nazaret, Yeshua Hamashia o Yahshua Hamashia. Y Él es el que está hoy en este lugar para sanarte, para prosperarte económicamente, pero para darte vida eterna y redimirte. Y esto es hermoso. Amén. Y esto solo se recibe por fe. Pero vamos otra vez a redundar en cómo funciona la palabra. ¿Cómo funciona? Mire, mi amada familia. Cuando nuestro Señor y Salvador resucitó, perdón, Él operó una convergencia de poder. Podríamos decir en plural, poderes. Tendientes, escúcheme bien, eso está en 1 Corintios 15, 21, 1 Corintios capítulo 15, bueno, del versículo 1 al 55. Pero en el versículo 21, 20, 21, ahí está esta revelación y luego está en el versículo 3 y 4. Una convergencia de poderes. ¿Qué significa esto? ¿Quién está aquí? Vamos allá, vamos allá. ¡Y santo! Primer libro de Corintios capítulo 15, verso 21. ¿Sabe de qué poder le estoy hablando? El poder de la vida, diga la vida. El poder de la resurrectación. En una sola palabra esto se llama la gloria de Dios. Aló. Solo la gloria de Dios. Amén. Llegamos ahí al 21. Qué lindo, ¿verdad? Escuche esto. No, esto es maravilloso. Bendito sea el Eterno, aleluya. Leámoslo desde el 20 para que entre usted en contexto. Y esto está hermoso. Mas ahora Yeshua ha resucitado de los muertos. Primicia, o sea, primero, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Está entendiendo ahí? Míreme, en mi Biblia yo hago un círculo elíptico. ¿Qué es un círculo elíptico? ¿Quién me dice? Eh. Tiene principio y fin, pero no tiene principio ni fin. Uy, apóstol. No, aquí no consumimos sino al Espíritu Santo nomás. Aquí sustancias extrañas no consumimos. Míreme, míreme, míreme. El punto, imagine una flecha acá y hago un círculo y se encuentra con la otra flecha. Donde comienza es el principio y donde termina es el final. Pero al ser elíptico no tiene ni principio ni final. Pero cuando comienza, comienza y cuando termina, no termina. ¿Me expliqué? ¿No me expliqué, Andreita? ¿No me está recibiendo? Míreme. Sí, por eso es que le estoy. Ay, no entiendo. Espere, Andrea, tranquila. Imagínese el símbolo del infinito. ¿Cuántos se acuerdan? Un 8 acostado. Ese es el símbolo esotérico del principio y del fin. Esotéricamente hablando. Si hablamos de física, es. Ah, no, no, pero he estado tranquila ya. Voy a hablar en español, ¿sí? Porque Andreita. Cuando tú haces una línea, comienza en un puntico, ¿verdad? Y donde tú la terminas, que crees que termina, no termina, pero se acaba el puntico de la línea, ¿correcto? Y la línea es una sucesión de punticos, ¿sí o no? Ok. Como Dios habla, dice que Él es el principio. Libro Apocalipsis capítulo 1, ¿se acuerda? Y Él es el final. Pero es que Yeshua Hamashia no tuvo principio porque Él es Dios. Él no fue creado. ¿Sí me sigue? Esto toca recibirlo por fe. Igual que la matemática. ¿Usted cree o no cree? ¿Sí o no? Entonces, la vida comienza en Génesis capítulo 1, verso 1. Ahí es el puntico, la flechita al principio, y termina en el último versículo del capítulo de Apocalipsis, capítulo 22. En el último versículo del capítulo 22 de Apocalipsis. Míreme. Pero la Biblia, la palabra, esta bendita palabra, no tiene principio ni fin.
porque Jesús no fue creado. Si Dios fuera creado, porque Yeshua es Dios, el Ejad de Dios, amén, Él no sería Dios. Y si necesitara el cielo para vivir, tampoco sería Dios, porque necesita un lugar, amén. Y Él existe en una molécula del polvo de los cielos o en toda la eternidad, amén. Eso se recibe por fe. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? De la salud. Yo no sé el Señor por qué me puso hoy en esta revelación. Bueno, es que cuando alguien muere, no como nuestro Señor y Salvador que lo matamos a través de nuestros pecados, lo desangramos, hubo un choque hipovolémico, o sea, le sacamos toda la sangre, se le salió la sangre del cuerpo y murió. ¿Sí? Hay varias causas de la muerte de Jesús a propósito. Un ataque cardíaco con el choque hipovolémico, ¿sí? Y un espasmo generalizado, o sea, una asfixia generalizada. Son los 3 síntomas médicos de la muerte de Jesús. ¿Me sigue? Ok. Para que haya muerte en una persona se necesita enfermedad. O sea, que el cuerpo se vaya deteriorando hasta el punto que no pueda llevar el mínimo vital y se muere. Pero una persona robusta, sana, ¿cómo se muere? Cuando la coge un accidente de tránsito, la despedaza, ¿cierto? Cuando se mete la droga al mundo y se muere por intoxicación. O cuando es envenenada también perdóneme, redundo, por un veneno. Son las únicas formas en que una persona con salud muera. Repito, a través de la enfermedad o a través de un accidente o a través de un veneno. Porque un cuerpo sano es imposible que muera. Entonces, cuando vemos en Génesis capítulo 3, por ejemplo, que el diablo ahí ejerciendo su derecho legal que tenía sobre la tierra y sobre el paraíso en ese momento, porque a él le fue entregado, y eso está muy claramente en el libro de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Ahí dice nuestro Padre Eterno cómo creó al lucero de la mañana con todos esos primores, con todas esas joyas preciosas, con sus órganos que eran instrumentos musicales. Ezequiel capítulo 28, ¿verdad? Y cómo se llenó de iniquidad y de inmundicia, Isaías capítulo 14, y fue destituido del trono. Y fue echado, Lucas 10:17, que lo dije en un principio, a la tierra, y por eso está la diferencia entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Muy rápido, Andreita. Pero me está entendiendo ahora, ¿sí, cierto? Sí. Estoy hablando tranquilito. Cuando dice la palabra que en el principio crió o engendró Dios los cielos y la tierra, los creó perfectos. ¿Hasta aquí me sigue? Y luego hay un espacio entre el Génesis capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2, que son millones de años. Y fue cuando se creó Satanás en el cielo, cuando fue echado del cielo, y luego viene a la tierra, y el Señor Jesús lo dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cierto? Lucas 10:17. Y entonces ahí fue cuando vino los dinosaurios, etcétera, porque un Dios hermoso no va a crear semejantes criaturas. ¿Sí? Entonces los dinosaurios, todo eso es real, y fue por causa de la caída de Satanás del cielo. Amén. Pero el Señor, como dice Génesis 1:1, le había entregado la tierra, el paraíso, a Satanás. Fue creado para él, para que él tuviera esos primores. Pero como él pecó en el cielo, le fue quitado ese galardón. ¿Hasta aquí me sigue? Cuando él ve a Adán y a Eva en la tierra, ahí en el paraíso restaurado, dice, wow, Dios, ¿qué hace aquí en la tierra? Pensó que era Yahweh, bendito es su santo nombre. Y ahí fue cuando descubre que es una creación nueva. Segunda que la primera creación. ¿Me sigue? Entonces trata de tomar los derechos legales de Adán y Eva, los cuales se los entregaron. ¿Y qué hace Satanás en Lucas capítulo 4 y en Mateo capítulo 4? Diciéndole, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, tengo los derechos legales. Si me adoras te los doy, Yeshua. Porque él creía que Yeshua, que es Dios, iba a ser así de iba a dudar de la creación de Dios como Adán y Eva. Porque ¿cuál fue el pecado, la tentación de Adán y Eva? Míreme, Satanás les dice, de cierto no morirán, sino que serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la tentación de Adán y Eva no fue la tal manzana, sino el ser igual que Dios. El hacerse igual que Dios sin entender que ya lo eran, porque tenían todo el conocimiento del bien y del mal. Lo que no lo habían era practicado el mal, porque el bien lo hacían siempre. ¿Alguien me sigue? ¿Sí me estoy explicando? Es que esto es tremendo. Esto es toda la teología aquí en un clic.
para poder entender cómo funcionó la resurrectación de Yeshua. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Satanás tenía un derecho legal. Le había sido entregado el paraíso, le había sido entregada la tierra. Y ve a Adán y a Eva allí y les arrebata el segundo derecho legal. O sea, quedó redueño de todo. Y trata de quitarle el derecho ya a nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál derecho? El de redimirnos. Porque la tierra y la vida del hombre le pertenecía a Satanás. Y por eso en Génesis 3:15 el Señor plantea la guerra. La simiente del hombre, o sea, de Eva, te pisará la cabeza. Romanos 16:20, Lucas 10:17. ¿Está conmigo? Y tú le herirás en el calcañar, o sea, el que se deje picar por el pecado, morirá. ¿Está aquí conmigo? Y esa es la guerra celestial que hay, cosmogónica que hay todos los días y que el hombre no se da cuenta. Pero que puede vencer con un simple no. Porque ¿qué le dijo el Señor a la serpiente? No, convierte el pan, no. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Escuche, aquí está la revelación de la sanidad, de la prosperidad y de la vida eterna, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como un cuerpo humano es sano, pidiendo el versículo bíblico que salga de la boca de Dios para que venga al cuerpo. Me gusta tercera de Juan 2. Amén. Pero no me gusta es, además yo sé que tú ya has prosperado y todas las cosas, que tengas salud como prosperas. Así no. Sino que el movimiento celestial de Génesis capítulo 3, verso 15, escúcheme bien, y de libro de Juan, todos los evangelios, cuando resurrecta nuestro Señor y Salvador, que operó, que volvió a tomar la vida, que Eclesiastés 8:8 tomó el espíritu del mismo y lo volvió a meter al cuerpo y resplandeció glorificado, viene sobre él. Míreme, familia, míreme. El planteamiento de la batalla lo tienes que tener claro todos los días, pero no se enfoque en el planteamiento o en la guerra, enfóquese en el final, en la victoria, en la victoria. Le voy a dar un verso que le va a sacudir sus sucesos otra vez. ¿Por qué? Porque es que nuestro Señor y Salvador, aleluya, aleluya, les aparece glorificado en la gloria de Dios y ellos casi no lo pueden discernir. Cuando aparece a Miriam, a María, dice, no me toques, mujer, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Y con quién se presentó nuestro Señor allá? Donde el Padre, con las almas que ya había redimido, con los que habían muerto en la promesa. ¿Alguien me sigue? Con los que habían muerto esperándolo al Mesías, con el mismo Dimas que creyó en la cruz. Pero mire cómo se les aparece aquí en la tierra. Libro de Marcos, capítulo 16, verso 12. Espérenme un segundo aquí, me van a regalar un minuto ahorita y nos devolvemos aquí a primera libro de Corintios, capítulo 15, verso 21. Hay tanto que explicar, hay tanto que enseñar, bendito sea su santo nombre, amén. Marcos 16, 12, esto me rompe la cabeza a mí. ¿Cómo se les aparece a estos discípulos y los que debían de creer no creyeron? Y se les aparece a ellos de otra forma y ellos no lo entendieron todavía. Mire esto. ¿Estamos ahí? Marcos 16, 12. El título de mi Biblia es Jesús aparece a dos de sus discípulos. Y también está la concordancia en Lucas capítulo 24, después del verso 13. Pero leámoslo aquí. Libro de Marcos, capítulo 16, verso 12. ¿Llegamos? Pero después apareció en otra forma. ¿Cómo? Perdón. Escuche esto. Pero entonces apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron. Miriam y las otras mujeres que fueron allí a la tumba, la encontraron vacía el primer día de la semana, ¿recuerdan? Ahí no dice que resucitó el primer día de la semana, no, eso no dice, sino que cuando fueron el primer día de la semana, muy de madrugada,
ya no estaba, porque resucitó en Shabbat. Amén. Ok, entonces mire esto. Hay gente que aún lo niega, pero es que él murió en Shabbatón el miércoles santo, el miércoles. Míreme. Y él dice en la palabra, ya se los he enseñado muchas veces, que él permanecería en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Me sigue? Míreme. Miércoles a las 3 de la tarde, ¿cierto? Al jueves a las 3 de la tarde, un día. Al viernes a las 3 de la tarde, 2 días. El sábado a las 3 de la tarde. Entonces, ¿cuándo resucitó? Shabbat. Porque Él es el Señor del sábado. Él es el Señor del día de reposo. Él no iba a aparecer, no iba a resucitar el domingo. Aunque el octavo día es día de perfección. Pero no, Él es el Señor del sábado. El octavo día, el 8, es el día del infinito. O sea, lo infinito, la perfección. Pero Él es perfecto y Él es el Señor del sábado. Pero sigamos aquí en esta revelación. Pero después apareció de otra forma. ¿Cómo? ¿De cuál forma? ¿Ya los tengo abrumados? ¿Están abrumados? ¿Están llenitos ya? A ver, levanten la mano los que ya no me están entendiendo, los que ya están llenitos. No me balbucie, sino diga, Señor. ¿Quiere aprender esto y terminamos entonces para no llenarlos más? Mire, ¿qué está diciendo este verso? Se apareció de otra forma. En otras palabras, estuve mirando en las versiones antiguas con otro cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Venga, Romanos 8. Libro Romanos capítulo 8. Aleluya. Eso es un clic para uno entender toda la palabra y cómo fue que funciona la resurrectación. Amén. Venga, por favor. Versículo 30. ¿Se acuerdan que lo estuve tratando ayer en Shabbat también? Y lo estuve tratando el viernes, que también estamos en Shabbat. ¿Cómo se apareció? ¿Con qué cuerpo se apareció? Mire. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Eso está ahí en 1 Corintios capítulo 15. Y a los que llamó, a estos también justificó, o sea, perdonó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo les enseñé que la glorificación es el hervimiento de algo. ¿Tomado de qué? De la gloria de Dios. Todo esto lo he estado enseñando en los seminarios anteriores. O sea, vengo 15 días enseñando todo esto. Y tú que me estás viendo, por favor, si tienes alguna pregunta, ahí en la cajita de comentarios. Si tienes alguna duda, ahí en la cajita de comentarios, antes le das clic a la campanita, al dedito arriba. Eso ayuda a que el algoritmo haga que se comparta más esta palabra. Es lindo esto, ¿verdad? Entonces, mire, ¿qué es glorificar? Hervir, freír realmente. Porque dice la palabra que carne y sangre no hereda el reino de los cielos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador? Porque todos sabemos allí, por los evangelios, Mateo capítulo 28, etcétera, que cuando nuestro Señor y Salvador resucitó, tembló la tierra, ¿se acuerdan? Igual que ocurrió cuando murió. Así que estos centinelas romanos vieron cuando el Señor resucitó. Y dice la palabra que los ángeles, 2 ángeles corrieron la piedra y que había una luz fluorescente de fuego allá, que por eso cayeron espantados los soldados y etcétera. ¿Alguien me sigue? Ok, ¿qué está pasando aquí? Nuestro Señor, al tomar el cuerpo nuevamente de Él, lo glorificó, porque no puede faltar a su palabra. Amén. Cuando estamos hablando aquí, en 1 Corintios capítulo 15, permítame, yo hoy le leo rápidamente, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, vea. Amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, lo que estamos hablando aquí. Amén. Tiene un orden la resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea, los que estamos esperándolo. Amén. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Amén. Entonces, ¿qué está hablando nuestro Señor? Que Él nos redime, nos resucita, versículo 20, 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos,
primicias de los que durmieron. Comienza el principio a llegar al final y el final a ser elíptico, a ser la eternidad. Nuestro Señor, dice aquí la palabra, en el libro de Marcos, aparece en otro cuerpo, aparece de otra forma. Romanos 8:30 dice que glorificado. Amén. Por eso cuando iban los otros discípulos en el camino de Maús, ¿cuántos se acuerdan? En Juan 20, etcétera, pues no le conocieron, porque les había aparecido de otra forma. Glorificado, totalmente transformado, hermoso, bello, con la luz de él. La glorificación viene de la gloria de Dios, o sea, de la potencia del poder del fuego de Dios. Amén. Ya se los he enseñado en los otros seminarios. ¿Qué quiero que usted termine recibiendo aquí, amada familia? Que todo lo que usted necesita para prosperar, para ser sano y para tener vida eterna, solo depende de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Y solo va a operar cuando usted lo cree y lo trae a la existencia. Míreme, por favor, escúcheme, porque termino diciéndole esto para no robarle, no tomar más tiempo. No robo, perdón, para no tomar más tiempo. La vida eterna no se encuentra aquí en la tierra. La vida eterna se encuentra en el cielo. Y para tomarla, tenemos que atraerla por la palabra. Le voy a dar un secreto. ¿Cuántos queremos ser más jóvenes de los que ya estamos aquí? Levánteme la mano allá las viejas también. Eso, aquí, venga, con cuentos. Porque ahora los hombres somos más vanidosos. Yo no soy vanidoso. Los hombres son más vanidosos que las mujeres y las mujeres también. Así que, bueno, mire, hay una cita bíblica. Le dije que iba a terminar, pero se la doy de gratis. La revelación que me mostró a mí el Señor para resucitar muertos y para rejuvenecer. Está en el libro de Espíritu Santo, gracias, de Génesis, capítulo 18, versículos 10 y versículos 14. Sara era una anciana de 90 años. Yo no conozco ninguna anciana de 90 años que sea que sea físicamente hermosa. Podrán ser bonitas sus canas y sus arrugas, porque es nuestra mamá o nuestra abuela o bisabuela. Por eso será linda. Pero que sea hermosa para tener intimidad, no venga con cuentos. Pero cuando usted lee el capítulo 20 del libro de Génesis, cuenta que esta mujer era tan hermosa que este rey se la quería quedar de esposa. ¿Hay alguien aquí? Y para que un rey quiera tener de esposa a una vieja de 90 años, no venga con cuentos. Decía que era demasiadamente hermosa. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué hizo nuestro Señor? Pues la devolvió en el tiempo de la vida, dice la palabra. Porque ninguna anciana de 90 años puede ovular. El que entendió, entendió. Por eso es que la vieja cuando estaba allá, bien, ay, qué pena, Padre eterno, pido perdón por esto. Cuando ella estaba escuchando a nuestro Padre eterno hablando con nuestro Padre Abraham, y le dijo nuestro Padre Abraham que iban a volver a tener relaciones sexuales, la vieja se rió, ¡ay, tan rico! Entonces el Señor dijo que se ha reído porque la vieja sí se rió de gozo. Pero no conozco ninguna vieja de 90 años y un viejito de 100 que vayan a tener la relación íntima que lo puedan hacer. No sucede. ¿O sí? Pero si el Señor rejuvenece a ese anciano de 100 años y lo pone de 20 y a esa anciana de 90 la pone de 15, sí sucede. Y por eso nació el chino Isaac. ¿Entendió? Le acabo de dar una revelación después de un ayuno de 40 días que el Señor me dio a mí. Y así es que funciona. Cuando yo llamo a la existencia esa palabra, el verso bíblico que yo necesito para mi salud. Cuando yo llamo el verso bíblico económico, mire, siempre que vienen las deudas ahora de la torre de oración y todo, yo digo, Padre, gracias. Total, yo no pago. Mi empleado Alex Cruz lo bendigo porque de pronto nos está viendo. Vaya, deme tanto, deme. Y allá el señor de la ferretería feliz, ¿qué más quiere? ¿Qué más necesita? Ah, no, pues él feliz. Y cada vez que vienen esas cuentas, yo las recibo. Y el dueño de la ferretería es tan amoroso, le gusta hablar conmigo. Ay, don Fernando.
Y yo tomo esas facturas, le digo, papi, gracias, porque tú eres mi Señor y mi pastor y nada me faltará. Porque tú me proveerás, como dice tu palabra, me multiplicarás al 100 por uno, al 60 por uno, al 30 por uno. Gracias, Señor, por lo recibido. Amén. Ya. Y entonces comienzo el embarazo. Comienzo como los perritos cuando están velando. ¿Dónde va a caer la bendición? ¿Cuándo? Pues ya viene. Yo empiezo a sentir esa gravidez y siento que algo se mueve en mi espíritu. Cuando ya viene la bendición, yo te empiezo a pagar a este Señor. Y ahí sí me acuerdo del chavo. No que no. No era Cantinflas, ¿no? Bueno, en fin. No sé si me expliqué, familia. Así funciona esto. Así funciona esto. Al que cree, todo le es posible. Porque como le dijo el ángel a Miriam, nada hay imposible para Dios. Yo no me imagino allá, yo siempre pienso esto, yo no me imagino al Señor Jesús llamando allá a los médicos de piel, ¿verdad? Con los leprosos, ¿se acuerdan? Yo no me imagino allá al Señor con el paralítico de Bethesda. Llámeme al ortopedista Pedro, mi sistema lleva aquí 38 años, ay Dios mío. Yo no me imagino. Con la mujer con flujo de sangre, que eso es incurable. Sería una histerectomía que se le hiciera a la persona para quitar ese flujo de sangre. Pedro, aliste el quirófano, aliste la UCI, la unidad de cuidados intensivos. Toca meter esta vieja ya que lleva 10 años ahí con flujo de sangre. No, no. Está bien. Fue la única que robó a Jesús y salió libre y salva. La única delincuente que salió para el cielo, hágame el bendito favor. Tremendo, ¿no? Que creyó ultranza, esperanza contra esperanza. Yo me imagino esta pastora, cada vez que le vienen los síntomas, y estaba en perfecto estado de salud. Padre, gracias. Padre, gracias. La última vez, hace 3 meses, se agarró con todos los médicos. Es que usted tiene que estar hospitalizada y en quimioterapia, porque es que ya ni siquiera la quimioterapia le va a servir. Usted se va a morir, aquí la tenemos que hospitalizar. Y le dijo de todo a sus médicos. Estuvo en la junta médica y les dijo de todo. Mi hijo Samuel me lo mataron como 20 veces en el vientre de mi esposa. Y cuando estaban haciendo, el pastor Gonzalo es testigo, ¿cierto, Gonzalo? Esos médicos, ay no, placenta previa, se murió la vieja, se murió el bebé. Y ese escándalo en urgencia, ¿y saben qué hice yo? Ahí sí me reboté. Y empiezo a pisar la cabeza a Satanás en urgencias y todos los pacientes ahí sí se podían mover y se quitaban de ahí los médicos, las enfermeras, tipo se enloqueció, me iban a llamar psiquiatra y todo. Pero le dije, aquí no se va a hacer como el diablo quiere, aquí se hace como Dios quiere. Y mi niño nació y ahí está en producción de televisión, ¿sí ve? Ya tiene 18 años. O le crees a Dios o le toca que pase por el proceso. Y es más, para mí, es más calamitoso pasar por el proceso que creerle a Dios. Así que, amada familia, Él resucitó, hoy estamos de celebración. Les dije que estamos en Shavuot. ¿Qué es Shavuot? La cuenta del Omer, o sea, los 50 días para Pentecostés. Hechos capítulo 1, después del verso 7, ¿se acuerdan? Entonces les dice, pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, no dentro de muchos días, que es aquí en Jerusalén. Ellos se fueron al aposento alto a ayunar y orar, y usted ya conoce la historia. Es un momento de estar orando para que ese puente que se llama Shavuot venga a nosotros y el Espíritu Santo nos visite en Pentecostés. Amén. Palabras más, palabras menos, el que entendió, recibió. Y el que no, que se meta en ayuno y oración. El que no entienda cualquier cosita, ahí está el WhatsApp, yo le explico. Amén. Y le comparto y oro, y esto es realmente hermoso. Tú que me estás viendo allí, vamos a orar y espero que tú recibas todo esto. Ahora continuamos en segundo servicio, voy a hablar más de esta revelación. Esto realmente es hermoso, es cómo se suceden todas las cosas, es cómo ocurre todo. Así que yo anhelo con todo mi corazón que tú lo recibas. Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Padre amado, por la pastora Blanquita García en Miami, por el apóstol Pedro Núñez allí en Asturias, por el pastor y apóstol Edgar Soto allí en Barcelona, España, Señor. Oro también, Padre amado, por el apóstol Duván Valencia allí en New Jersey, Señor, por el apóstol César Wilbur García allí en Nueva York. Oro por tu sierva, Señor,
También aquí en Colombia, la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, la pastora Alci Giraldo, Señor. Y oro, Señor, para que pongas tu gracia y tu favor para que hagan esos negocios y puedan vender esas propiedades. Asimismo, la pastora Blanquita García, bendícela, Señor. Oro por tu siervo, Padre José Antonio Cortés. Padre, bendícelo, llénalo de paz, de alegría, de gozo. Por Alma Lucía Castillo, Padre. Por Margarito García Cortés, bendícelos, Padre amado. Bendice a tu sierva, la profeta Esther Valencia. Llénales de gracia, de favor. Y gracias por ungirnos con esta palabra. Hoy recibimos salud. Hoy recibimos prosperidad. Hoy recibimos vida eterna, Señor. Y hoy, Padre, para poder abrazar esta palabra, recibimos paz y shalom. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Amada familia, viene la segunda parte. Esto apenas empezó. Lo delicioso de este lugar, de la iglesia del Camino es Cristo, es que te enseño a cómo se hacen las cosas, cómo tomas la bendición, cómo funciona el reino. Así que no te apartes. Y el martes estaremos a las 6 de la tarde. Todos los días hay servicio en vivo acá, servicio presencial, martes y viernes desde las 6 de la tarde, sábados, que es el Shabbat, a las 3 de la tarde, y los domingos a las 8 o 10:30 de la mañana. Y además de ello, todos los días estamos orando, intercediendo por ti a partir de las 6 de la mañana por estas mismas redes. Les amamos, les bendecimos. Shabbat Shalom. Felicidades. Y si tienes una ofrenda, envía la ofrenda para la torre de oración. Ya estamos terminando el templo, ya lo terminamos. Estamos terminando de construir ese lugar para la gente que se quede en el arrebatamiento. Muchas bendiciones. Shalom.